La paz del Señor, estimada familia de Ora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, transmitiendo desde el sur de Florida para todo el mundo. Gracias a cada uno de ustedes, nuestros apreciados oyentes que día a día nos acompañan con toda la fe y el amor que nos hacen llegar a través de la liturgia de las horas. Una oración universal que une a toda la familia. Gracias por escribirnos, por sus consejos, por las críticas que nos ayudan a crecer como cristianos y como personas. Siempre son bienvenidas todos los comentarios para poder así crecer juntos. Hay muchos proyectos en este canal porque tenemos que hacerlo día a día a través de la oración, que Dios, por diferentes medios que Él sabe hacer, nos indica, ¿no? Pero para eso necesitamos algo importante, tus oraciones, que es lo que nos permite poder realizar aquellas inspiraciones que Dios da. Una de las cosas que les insistimos y no nos gustaba hacerlo es que tienen que hacer like, poner los deditos en todos los comentarios posibles. ¿Por qué? Porque YouTube es un sistema misterioso que a veces no lo entendemos bien. Tiene un servicio automático eh, que si uno no pone los dedos, me gusta, no va a llegar a más personas los videos en el mundo, ¿no? Entonces hay que suscribirse en el canal, que es gratis, y suscribirse si no lo ha hecho y poner el dedito en todos los comentarios posibles. Cuando tenga un tiempo disponible, así, marca todos los comentarios de todos los oyentes en todos los videos posibles y así se va a extender para todo el mundo, no se van a ajustar los videos. Entonces, por eso les damos gracias a ustedes y el día de hoy tenemos un invitado que realmente joven, pero con una trayectoria a través de la música, una música que inspira, que nos ayuda a acercarnos más a Dios, fortalecer nuestra fe, ¿no? Como lo hace él, uno de los dones que Dios le ha dado. Damos la bienvenida a Samuel Rondán, Samuel Roldán de Lorca, España, grado en teología por la Universidad Pontífica de Salamanca. Es organista litúrgico acreditado por la Conferencia Episcopal Española. Actualmente desempeña su labor como organista litúrgico, cantor, salmista y director de coro en la ciudad de Lorca, en Murcia. Asimismo, está realizando la especialidad de órgano en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. También cursa actualmente el máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Ha participado como intérprete en conciertos colectivos en algunas ciudades de la geografía española y también como solista en su ciudad natal, Lorca, y junto al dúo Tesitura, del que es componente y cofundador, participando como pianista, organista y barítono. Ha sido además organizador del ciclo de conciertos en torno al año jubilar franciscano en el monasterio de Clarisas de la ciudad lorquina, que se está desarrollando en el presente año. Pertenece al camino neocatecumenal, movimiento de la Iglesia Católica, y podemos seguir, lo que pasa es que él es humilde y nos pone solamente como un resumen, ¿no? Bienvenido, Samuel Rondán, a tu canal, Ora con el Corazón Radio. Muchísimas gracias por vuestra invitación. No, para nosotros es un honor y una bendición tenerte entre nosotros. Eh, Vamos a iniciar, como lo hacemos siempre, con una oración para que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestras palabras, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Padre, en tu infinita misericordia y bondad, séllanos con tu preciosísima sangre,
a Samuel, a nosotros, a todos los oyentes, a todos los que se unen a esta bella entrevista. Que sea tu Santo Espíritu el que ponga las palabras en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestra alma. Tú eres el centro de nuestra vida. Tú dirígenos. Danos sabiduría, inteligencia, discernimiento, memoria, prudencia para alabarte y bendecirte a través de este programa. Por intercesión del Inmaculado Corazón de María, el Castísimo Corazón de San José, en unión con todos los santos, mártires del cielo y los santos ángeles de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Samuel, cuéntanos cómo un joven de España o conocedores de la cultura que hay en España, pero cómo te decidiste así a poder estudiar el instrumento maravilloso que acompaña a los ángeles a alabar a Dios a través del órgano, el órgano como lo conocemos tradicionalmente, bueno, de la iglesia, ¿no? Que tú nos puedes hablar un poco de ello. ¿Cómo fue tu formación, la inspiración que tuviste para seguir estos estudios? Sí, bueno, realmente todo nace de la fe, vamos a decirlo así, porque en mi familia, yo he nacido en el seno de una familia cristiana, o que hemos tratado de vivir la fe, o que hemos recibido la fe realmente, ¿no? Porque la fe es un don. Y en mi familia, bueno, mi padre es profesor de música, ya jubilado, pero es profesor de música, y él pues también en la parroquia ha desempeñado esta labor de ser salmista, es decir, de poder animar la celebración, poder invitar a la asamblea a la alabanza a través de los cantos, a través del canto de los salmos en la liturgia de la palabra, en la liturgia de la palabra que vivimos en la misa, ¿no? Cuando se proclaman las lecturas, muchas veces ese salmo que va intercalado entre la primera y la segunda lectura muchas veces se lee por falta a lo mejor de un salmista, pero es verdad que en ese sentido, pues mi padre nos ha transmitido, tanto a mí como a mis hermanos, este amor por la música, pero siempre muy unido a la fe, porque realmente es como nosotros hemos ido aprendiendo, hemos ido poco a poco desde niños viviendo a una, lo que significa la transmisión de la fe, unido a la música, porque siempre hemos rezado cantando, unido pues a la vivencia de la fe en la parroquia. Entonces, todo esto es como que está muy entretejido en nosotros. Y no es que la música litúrgica o religiosa haya sido la única música en nuestra vida, porque nosotros hemos escuchado todo tipo de música, más clásica, más moderna. De hecho, yo tengo mis favoritos dentro de la música, vamos a decir, profana, grupos de música, etcétera. Pero la música litúrgica nos ha marcado profundamente porque hemos desempeñado esta misión, porque es una misión, es un carisma dentro de la iglesia. Y bueno, yo lo he recibido de ahí, de mi padre y en nuestra familia, y de ahí me viene a mí pues este amor a la música y este modo también de expresión que además crece exponencialmente cuando se une a la palabra de Dios y cuando se une a la celebración litúrgica. O sea, nos viene de ahí, me viene de ahí, de familia. Vamos a decir también de genes, porque al final las cosas también, el don viene de Dios, pero también va, vamos a decirlo, en la genética, ¿no? Se aprende, pero también se lleva un poco, ¿no? En la familia. Yo vengo de familia un poco de músicos, ¿no? Entonces de ahí viene todo esto. Además que cuando Respecto están... a... Sí, sí, continúa. No, Sí, dígame. adelante, adelante. Sí, bueno, yo iba a hablar un poco, con vuestro permiso, a no ser que tengáis así preguntas muy específicas, pues me venía a referir todo esto que también os habéis referido vosotros del órgano y de la música litúrgica, porque yo creo que este es un tema muy interesante. Fijaos que el hecho de cantar en la celebración, todo esto no es algo nuevo. Vamos a decir que ya Jesucristo, ya la comunidad hebrea, ya los hebreos, ya los judíos, tenían la costumbre de cantar en sus celebraciones. David, cuando compone los salmos, pensemos que están los salmos, los 150 salmos que encontramos en la Escritura y que rezáis en este canal ¿no? Ora con el Corazón Radio. Y estos salmos habían sido pensados por David, inspirados en David, o sea, inspirados por David, eh,
estaban hechos para ser cantados, no para ser recitados realmente, aunque recitados, vamos a decir, no recitados, sino proclamados, porque la palabra de Dios no se recita, se proclama, pero están pensados para ser interpretados, para ser cantados. De hecho, siempre al rey David se le representa con un arpa o con algún instrumento, y es que él, los salmos que compuso o que se le atribuyen a él los cantaba y están hechos para ser cantados. Yo aquí pongo un ejemplo que va a ser un poco, parece un poco tonto, pero es muy significativo. Si tú vas a una fiesta con unos amigos y te dicen, bueno, interprétanos algún canto, y se me ocurre, en vez de cantar El cielito lindo, se me ocurre recitarlo, pues bueno, pues puede ser bonito, pero el sentido que tiene es que lo cantes, porque el canto eleva, da fuerza a la palabra. Y en este sentido, los salmos que ya los judíos cantaban y que el pueblo de Israel ya cantaba, porque pensemos que se dice en el Éxodo como Moisés con el pueblo de Israel, cuando cruza el Mar Rojo, que eso lo proclamamos en la vigilia pascual, cuando cruza el Mar Rojo dice que cantaron este canto al Señor y dice, precipitó en el mar caballo y caballero, que hacen todo un cántico. Y el canto está obligado a la vivencia de la fe del pueblo de Israel desde siempre. Y nosotros, la Iglesia Católica, que somos herederos de todo eso, que no es una cosa que se haya interrumpido, porque al fin y al cabo Jesús era judío. Pero sí que, como dice el propio Jesús, Él ha venido a dar plenitud. Entonces nosotros vivimos en plenitud hoy lo que hemos recibido como una herencia. Y el canto en la liturgia es una herencia que nosotros traemos, fruto de los siglos, ¿verdad? Fruto de una evolución, fruto de que la fe se ha arraigado en pueblos, fruto de que la fe se ha arraigado en culturas, de que se ha dejado también influenciar por el siglo en el que ha vivido, por los reyes y por los en las que se ha ubicado, pero sí es verdad que es un tesoro que ha recibido la Iglesia y que nosotros también hemos de custodiar. Por eso la Iglesia nos ha hablado de la música litúrgica y nos ha hablado también de la importancia, por ejemplo, del canto gregoriano como forma arquetípica o forma o tesoro de los siglos que ha llegado hasta nosotros y que si bien poco conocido, es verdad que es interpretado por comunidades monásticas, religiosas, incluso por algunas comunidades parroquiales, en algunas catedrales, pero es un gran desconocido para nosotros, por los avatares de la historia, del tiempo, etcétera. Así como el órgano, que también el concilio subraya como el instrumento, digamos, por excelencia dentro de la liturgia. Aunque el Concilio Vaticano II no descarta ni que se utilicen otro tipo de instrumentos ni tampoco dice que el canto gregoriano sea la única forma de poder acompañar la liturgia, porque también nos habla de polifonía, porque también nos habla de otro tipo de músicas que en diferentes tierras, en diferentes culturas son muy importantes y están muy arraigadas y que han de tenerse en cuenta. Pero si bien es verdad que ha habido muchos abusos litúrgicos en cuanto a la música se refiere, y creo que uno de las intenciones del Concilio Vaticano II era que no se perdiera la formación musical, es más, que se crearan comisiones de música sacra, cosa que creo que es una de las grandes carencias de, ¿no? de nuestra, quizá de nuestras diócesis, o todavía es algo que se está llevando a cabo, pero que todavía carecemos un poco de esa formación. Por otro lado, en nuestras celebraciones litúrgicas muchas veces podemos comprobar que se ha dado más importancia quizá a músicas populares, que también el Concilio Vaticano II reconoce como buenas, siempre que ayuden a la piedad popular, pero que muchas veces se ha como desvirtuado el significado de lo que significa cantar, ¿no? Lo que significa el carisma del cantor, porque todo esto viene de ahí. Todo esto viene de que dentro de la iglesia, como dice San Pablo, hay muchos carismas. Uno tiene un carisma para la predicación, otro para la evangelización. Vosotros, pues en este carisma que es evangelizar a través de las redes sociales, ¿no? Dar a conocer la buena noticia, al fin y al cabo. Pero dentro de todos esos carismas, pues es verdad que ahí fue surgiendo como un carisma poco a poco que fue el carisma del cantor, el carisma de aquel que tenía la misión de eh, ayudar a que la asamblea pueda exultar, porque es verdad que no se puede cantar
como el que canta en un escenario. Un músico litúrgico, alguien que está acompañando una celebración, no se le pide que lo haga perfecto, pero sí se le pide de alguna forma que lo haga conforme a la dignidad de lo que esté celebrando. En este sentido, por eso, ejercer el ministerio de cantor o de salmista o de aquel que está acompañando las litúrgicas requiere también de un espíritu, porque de lo contrario, pues a lo mejor estamos haciendo una, como hemos visto, se puede ver muchas veces en las redes sociales, hay gente que canta en la iglesia y que canta muy bien y que lo hace muy bien, pero puede ser que lo esté haciendo sin espíritu. O puede ser también que lo hagamos muchas veces por vanagloria, porque somos humanos, ¿no? Pero el ser cantor, no como cantor o podemos decirle salmista, es un carisma. Es decir, y en este carisma tiene una misión. ¿Y la misión cuál es? La misión del cantor es ayudar a que la asamblea exulte y alabe a través del canto, siempre teniendo presente que el carisma de Jesucristo es el de ser el verdadero cantor, el verdadero sumo sacerdote que intercede, que presenta al Padre como un canto, como un cántico, y presenta al Padre nuestra vida, presenta al Padre la alabanza, por decir, que ejerce el verdadero ministerio de cantor, de aquel que eleva su voz al Padre, ¿no? Y que ofrece ese sacrificio de alabanza. Lo dice también, me parece que es el himno de Pascua, ¿no? Sacrificio de alabanza al Padre, ¿no? Con el corazón, con sus labios puros, ¿no? Y en esa alabanza nos mete a nosotros. Y nosotros, como los sacerdotes también participan del ministerio de Jesucristo, los cantores, los salmistas participan de ese ministerio de Jesucristo, que es el que verdaderamente ofrece al Padre ese verdadero canto agradable de alabanza a Él. Por tanto, el canto en la liturgia es importantísimo, porque es como un sacramento. ¿Qué significa que es como un sacramento? Pues igual que un sacramento, por ejemplo, la Eucaristía tiene un visible y una gracia invisible, el canto también tiene una manifestación visible, en este sentido sensible por el oído, pero que esconde a la misma vez una gracia invisible, porque ese canto que se hace en asamblea, ese cantor que invita a la asamblea a la alabanza, a través de ese canto, a través de la palabra, hay una gracia que se da, hay una gracia que se transmite. Es decir, en este sentido, el canto es al alma como el espíritu es al cuerpo. De manera que la función de la música en la liturgia es dar, vamos a decir, dar espíritu a las palabras, aunque la palabra ya de por sí, la palabra de Dios ya tiene de por sí fuerza, ¿no? Pero como acrecentar, como dar mayor fuerza a eso que se está proclamando. Por tanto, como dice la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que esta palabra es como lluvia que cae, que desciende y que fecunda la tierra, ¿no? Y que nunca vuelve a Dios vacía. Pues nosotros, cuando estamos en la celebración, escuchando la palabra de Dios, ¿por qué cantamos después de escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué hay un salmo responsorial en el que el salmista canta? ¿Por qué la asamblea después de las partes más importantes o antes de las partes más importantes canta? Porque cuando el pueblo, cada uno de nosotros recibe la palabra de Dios, es como una lluvia que nos fecunda y fruto de esa experiencia de haber escuchado la palabra, de haber recibido este amor de Dios en la palabra, el fruto que nace de ahí, de esa lluvia, el fruto que nace es la exultación, la alabanza a Dios, es la respuesta del pueblo de Dios ante el amor que siente, ante el amor que experimenta, ante esa palabra que lo ha fecundado como pueblo, como asamblea. Y por eso la importancia que tiene el cantar. Bueno, yo estoy aquí enrollándome, pero bueno, me No, podéis no, cortar en no, cualquier no. momento. No, al contrario. Estamos nosotros, mi esposa Anita y yo, así que no podemos decir una palabra porque esa es una de las cosas que Dios nos regala a través de la liturgia, de nuestros oyentes y nuestros invitados, en este caso como tú, que nos enriquece y realmente está haciendo un aporte maravilloso y creo que este programa también debe ser compartido, hacernos llegar a los sacerdotes que en su esfuerzo por ayudar a crecer la comunidad nos ayudan a mejorar cada día. Cuando mencionabas el concilio, sabemos que todos los concilios son inspirados por el Espíritu Santo. De aquí a cómo se interprete es una cosa diferente. El concilio no es malo de ninguna época de los años.
es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el concilio ve que los diferentes países tienen su propia geografía, historia y cultura, ¿cómo se puede adaptar eh, para la liturgia, ¿no? Para que no se pierda lo esencial que es ese sentimiento cultural que nosotros llevamos en nuestro corazón, porque somos como embajadores de nuestra música, nuestra cultura, pero que todo tiene su momento. La Ujú, música vernacular, la salsa, el tango, baladas, todo tiene su momento, pero dentro de la Santa Misa, del santo sacrificio que se realiza en cada Santa Misa, en cada Eucaristía, como ya está mencionando Samuel, para eso Dios inspiró al rey David y a los salmistas, y no es para incomodarnos. Yo creo que una de las cosas que debemos tener los que participamos de alguna manera en algún ministerio, en este caso como lectores, en música, saber aceptar los errores, saber escuchar al sacerdote y decirle, la música, por favor, no es como a ustedes les gusten, el ritmo que a ustedes les gusten, sino que invite a la oración, a la reflexión. Todo tiene su momento, sus pausas. En qué momento cantar para la introducción de la Santa Misa, en la comunión, en el ofertorio, porque Dios lo quiere así, Dios lo desea. Así estamos escuchando con atención a Samuel y él lo que está diciendo es porque él se ha formado, gracias a Dios, a través de sus padres, a través de todo el estudio que viene realizando, no es para él solo, es para compartir con todos nosotros y por eso es que lo escuchamos con mucha atención. Eh, Creo que en este sentido, Samuel, habría que trabajar más nosotros, los laicos, acercarnos sin temor alguno, con respeto, con amor, como se merecen los sacerdotes, y decirle, no es que para no quedar bien con el director de un coro, o si son varios coros, que se vayan a molestar y se van a ir de la parroquia. Hablarle claramente, creo, y decirle, la liturgia, la música en la liturgia es de esta manera. Y bueno, yo creo que por ujú. eso tenemos muchos amigos que tienen buena voz, tocan como tú dices, pero no tiene por qué molestar, que somos una familia en Cristo Jesús y en María, y es para crecer juntos, porque si no, no vamos a avanzar. Ciertamente, la raíz un poco de la deformación viene también de precisamente de la formación o la no formación que hay muchas veces en los seminarios. Esto no es criticar, es decir, Mm. esto es dentro del plan de estudios del seminario hay muchas asignaturas, porque un sacerdote, pues pueden ser 5, 6 o 7 o incluso a veces más años de formación. Pero es verdad que hay formación filosófica, es verdad que hay formación litúrgica, pastoral, sacramental, catequética, pero hay una, creo, no en todos sitios, pero una gran falta de formación en lo musical. No sé por qué es, no sé si es porque no hay especialistas, no sé si es porque dentro del plan de estudio nunca se ha introducido asignaturas regladas, es decir, formales, que entren dentro del plan de estudios o que la música se ha dejado como una especie de que, bueno, viene un profesor a dar clases extra fuera del ámbito académico, pues por las tardes o en algunos ratos viene y nos da unas cuantas clases de música. Muchas veces se ha relegado como una cosa, pues no sé, una cosa como accesoria, y sin embargo, fíjense que el concilio Vaticano II, el Sacrosanctum Concilium, califica la música como la más grande de todas las artes, la más grande de todas las artes, es literal, o sea, más que la pintura, más que la escultura, y fíjense que el arte para nosotros es fundamental. O sea, es la expresión artística y muchas veces recurrimos al arte, a la imaginería, así en las formas ¿no? De hacer estas obras de arte, de imágenes de Cristo, un crucifijo, nuestras iglesias, las pinturas, y le damos mucha importancia a eso, pero fíjense que lo dice el concilio, ¿no? La más grande de todas las artes, la más alta, la que más fuerza tiene, es la música. De hecho, literalmente, porque lo tengo aquí, dice, la gran dignidad que tiene la música sagrada
hasta el punto de que afirma, este arte sobresale. Pensemos una cosa, que si todas las iglesias del mundo fueran destruidas, esto es una cosa hipotética y no real, pero existiéramos, o sea, nosotros hubiéramos sobrevivido, sería suficiente con que una comunidad se reuniera, pudiera la palabra de Dios, aunque fuera de memoria de lo que se acordara, porque, y que cantara junto para que en esa unión de ese pueblo, de esas personas que se reúnen, para que se hiciera presente el Espíritu Santo, aun cuando no hubiera imágenes religiosas, aun cuando no hubiera templos por una circunstancia muy, muy extrema, ¿no? Es decir, que la propia comunidad cristiana, a través del canto, de la oración, de la palabra de Dios, de la vivencia de los sacramentos, hace presente el cuerpo de Cristo. Y la música tiene esta misión muy importante. Decías tú esto, para no desviarme del tema, de lo que significa la música propia de cada lugar, ¿no? Es verdad que el Concilio Vaticano II le da importancia porque, claro, hay culturas. El otro día viendo la visita del Papa en África, pues escuchaba cantos pues muy peculiares de su lugar, del lugar, ¿no? Porque también es verdad que hay que tener en cuenta las posibilidades de cada lugar. Si yo vivo en una zona donde pues no tengo un órgano de tubos o ningún órgano, aunque fuera electrónico, tengo una guitarra, pues es lo que tengo. La iglesia dice, pues que se adapte cada uno a lo que tiene. Si no tengo más que mi voz, pues a través de mi voz. Si no he tenido otra formación más que la música popular en la que he crecido, de los pocos cantos que he podido aprender, pues cada uno se tiene que adaptar, es verdad, a sus posibilidades. Pero otra cosa es que teniendo posibilidades y de crecer, pues no lo hagamos, o los pastores muchas veces por falta de formación, por desconocimiento, simplemente porque no lo vamos a llamar ni por falta o sea, ni por maldad, ni por nada de esto, sino simplemente por la poca información o por el desconocimiento, pues muchas veces no sabe proponer al pueblo de Dios, no sabe ofrecer al pueblo de Dios una formación musical y litúrgica. Yo desde este lugar, pues bueno, me ofrezco a que si alguna parroquia quiere o necesita formación litúrgica al respecto, incluso formación en cantos nuevos que no se conocen, que son más apropiados, pues yo puedo hacer eso porque es lo que otros han hecho conmigo, ¿no? Entonces, es verdad que la Iglesia aprueba y admite todas estas formas de música, pero le da prevalencia a lo que ha sido siempre la forma arquetípica, la forma preeminente de orar en la iglesia, como es el canto, bueno, el canto gregoriano y la música litúrgica. Que decía usted que hablaba de ciertas manifestaciones de música popular, hablaba del tango, hablaba aquí en España el flamenco y todo esto, ¿no? Pero es verdad que también la música tiene, aparte de tener su dignidad, esto es como cuando uno va a una fiesta, te invitan a la Casa Blanca, a una cena muy importante. Y entonces todo el mundo va con traje y chaqueta y a uno se le ocurre ir en bañador, ¿no? O en pijama, no lo sé. ¿Se puede ir? Sí, puedes ir, pero está fuera del contexto. No estás dentro vamos a decirlo, del protocolo o no estás cumpliendo con la etiqueta. Y es verdad que la música, aparte de bueno, eh, teniendo en cuenta la diferencia con el ejemplo y tal, pero la música litúrgica tiene su propia razón de ser y tiene su propia dignidad. Entonces no todo vale en la música litúrgica, porque al final lo que hacemos es que muchas veces la música que a nosotros nos gusta porque nos emociona, porque produce en nosotros sentimientos, esa música que escuchamos fuera, metiéndola dentro de la liturgia, muchas veces lo que hacemos no es buscar que esa música nos lleve al encuentro con el Señor, sino muchas veces lo que busca es como, eh, mm, como acrecentar el sentimentalismo, ¿no? O como llevar a la liturgia lo profano cuando no es así, porque la liturgia es, más allá no se trata de ser legalistas, no se trata de ser muy estrictos, de decir está prohibido,
pero sí de comprender el sitio en el que se está y lo que se está haciendo. Samuel, Si yo estoy cosiendo, eh, cómo se administra la liturgia a través de la música, porque está muy claro a través de tu exposición que no todos conocen de canto gregoriano, no conocemos a fondo el canto gregoriano, que se puede adaptar de acuerdo a las circunstancias, a las fiestas, la música, pero que no sea una música mundana adaptada, ujú, ¿no? Por ejemplo, los Beatles, poner una canción con el fondo musical o el ritmo musical de sí, un tema, ahí le adapto como lo han hecho en la iglesia. Es más, ¿no? claro, Tú que hablabas de los cantos en las fiestas patronales, por ejemplo, o las fiestas de la Virgen, qué hermoso es escuchar en la Virgen del Carmen, la Virgen del Pilar en España, las procesiones que hacen en la misma iglesia, la Virgen de la Macarena, escuchar en la voz de un andaluz, qué bello, ¿no? Esos temas, pero que le ujú, están ujú, dedicando a la Virgen Santísima, ¿no? A Dios, a la Virgen. Entonces, es saber cómo interpretar, cómo emplear el ritmo sin llegar a lo mundano, a lo exagerado, sino a lo ujú, normal, ¿no? Y sí, eso creo que a buen entendedor, buenas palabras y los que queremos crecer en la fe y lo que es en la liturgia también, tenemos que aceptar que podemos mejorar día a día. Y para eso Dios nos pone a personas como Samuel, que brindan su conocimiento, su experiencia a través de la música. Eh, sobre claro, en la liturgia de la misa, ¿no? En la liturgia de la misa, que es importante. Y también podemos hablar de lo que es la liturgia en la misa y a través de los que se dedican al canto, a grabar, bueno, ahora ya no hay DVDs, ¿no? CDs, a través del canto, de los conciertos. Qué bonito cuando cuentan sus experiencias, cómo Dios los ha ayudado a la conversión, pero no que sea generalizado yo, sino dar un testimonio de lo que es el amor de Dios a través de los sacramentos. Hay diferentes temas que Dios inspira, pero más pensar en Dios, en la Virgen, en los santos y en los demás, ¿no? En las demás personas. No tanto personalizar sí. el canto. Hay, hay mucha música, también tengo que decir. Bueno, lo más importante de la música litúrgica es la letra, porque la música está al servicio de la letra. Y lo que muchas veces nos ha sucedido es que se componen cantos con letras, como usted dice, como muy centradas en el yo, y luego que la letra más apropiada para un canto litúrgico es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está todo. Si uno coge, por ejemplo, solamente los salmos, aunque se puede basar en mil cosas, mil fragmentos del Evangelio, de los himnos de San Pablo, del Nuevo Testamento o del Antiguo también, ¿no? Cuántas oraciones que se pueden hacer música. Y sin embargo, cuántas veces, ¿no? Vemos letras que yo creo que muchas veces por influencia de músicas evangélicas, ¿eh? Porque últimamente yo veo confusión. Yo digo, muchas veces los católicos estamos, que no quiero decir con esto, no estoy despreciando a nadie porque estimo a nuestros hermanos cristianos evangélicos y demás, pero cuántas veces nosotros nos hemos dejado arrastrar por esos estilos y por esas letras que muchas veces están muy vacías y que, bajo mi punto de vista, fomentan más un sentimentalismo que expresan, más que expresar una vivencia profunda de la fe. Yo veo que muchas veces es el sentimentalismo lo que a veces nos mueve a la hora de cantar y a la hora muchas veces también de vivir las celebraciones. Y lo malo del sentimentalismo y lo malo de la emoción, no es que sean malos en sí porque son, se sirve de la emoción y se sirve del sentimiento para hacernos llegar a él. Es que Pero cuando la iglesia no hay es, como elementos... perdón, para que puedas redondear también un aporte de que la iglesia, el santo sacrificio, la misa, no es una terapia, sino es una vivencia, es estar de nuevo viviendo el santo sacrificio, ¿no? Se renueva en la transustanciación, Jesús vuelve a dar su vida de manera incruenta, ¿no? Pero entonces, por eso que sí, es una vivencia, la Santa Misa se está evangelizando también a través de la música y no es un simple sentimiento. Y muy bien que lo haya dicho, porque nuestros hermanos esperados, para que puedan retornar a la única iglesia que Cristo fundó,
tienen un estilo y se les respeta a ellos porque ellos tienen su ceremonia. Nosotros tenemos el santo sacrificio, que eso hay que también enfatizarlo, ¿no? Tenemos el santo sacrificio. ¿Cuándo es la ceremonia? No, nosotros tenemos el servicio, como algunos nos han dicho, ¿no? Siendo católicos, ¿cuándo es el servicio en tu parroquia? Cuando se celebra el santo ujú, sacrificio. Entonces hay que tener también eso. ujú, Y hay cantantes, hombres y mujeres, que tienen bella voz y agarran el estilo de un cantante católico o evangélico que está de moda y no tienen su propio estilo y comienzan a ujú. imitar y parece que estuvieran pidiendo el permiso a Dios para cantar, o ¿no? Entonces, si Dios le ha dado ese don, tienen que tener su propia inspiración, su propio estilo de música. Perdón. Adelante, Samuel. Sí, para poder ejercer, para poder ejercer verdaderamente el carisma del cantor, ciertamente lo que usted dice, es muy fácil hacerse protagonista, el que canta, hacerse como protagonista de lo que el cantor está al servicio de la palabra de Dios y de la celebración, es decir, al fin y al cabo, de Jesucristo y de Dios Padre, ¿no? Pero fíjate que el propio cantor, para poder ejercer verdaderamente bien este ministerio, necesita vivir en conversión, porque uno, para poder hacer un servicio a otro, debe hacerlo siempre, está llamado a hacerlo siempre desde la humildad. Y si no, yo he tenido experiencia de cuántas veces en los coros parroquiales o en grupos de la parroquia basta con que alguien te diga algo que no te gusta, basta con que alguien, en los coros sucede mucho, ¿no? Con que alguien te diga, no, tú no cantas este canto, o has desafinado, o oye, cuidado con esta nota. Basta que nos digan cualquier cosa para que enseguida entremos en la, hablo por propia experiencia, entremos en la soberbia. Oye, y se nos olvide de que esto verdaderamente se ha de hacer desde la humildad. Y muchas veces, a veces incluso desde la humillación, porque me he equivocado, o porque no sé hacerlo mejor, o porque lo hago lo mejor que puedo, porque esto no se trata de dar, de a ver quién lo hace mejor. Esto no se trata de lucimiento. Esto porque, ¿qué oración llega verdaderamente al Padre? La oración del fariseo que podría decir, mira, yo la oración que hago la hago perfecta, o sea, el canto que hago lo hago pues soy como un barítono y hago unos gorgoritos y el publicano que estaba allí al fondo no se atrevía ni a acercarse, podría decir, pues mira, yo Señor, te alabo con una voz pobre y muchas veces, pero verdaderamente con deseo de que mi canto pueda ayudar a la asamblea y llegar a ti. Pues al final lo importante realmente del canto no es que a todos nos emocione, que si ya el canto emociona de por sí, mejor, porque siempre un canto bien hecho, afinado y con gusto, pues siempre ayuda más, pero que el motor del que canta no es que lo haga muy bien artísticamente hablando o técnicamente hablando, sino que él mismo esté en conversión, es decir, esté en comunión con el Padre, porque si no está en comunión con Jesucristo, ese canto a lo mejor lo está haciendo para buscarse a sí mismo, lo está haciendo a lo mejor para que los demás lo aplaudan, para que los demás al final vengan y digan, qué bien cantas, qué bien lo haces, qué es lo que a todos nos gusta recibir. ¿Y cuántas veces no nos dicen nada y decimos, ay, pues no me han dicho nada? Es como la madre que hace todos los días de comer, oye, hago todos los días de comer y nunca me dicen nada, ¿no? Pues nuestra paga, como dice San Pablo, es anunciar el Evangelio, es decir, es poder servir a través de nuestra voz, servir a la comunidad. Me doy por satisfecho yo muchas veces cuando la gente me dice, ¿cuánto me ha ayudado este canto? Me ha emocionado en el sentido de que me ha llegado al corazón, ha hecho que esa palabra que dice el canto, esa palabra de Dios se haya hecho carne en mí, porque si la palabra no se hace carne en mí y como respuesta surge el canto, pues al final es pues como poner la radio y escuchar una música, ¿no? Claro, porque Entonces, pues pusiste a Dios por encima de todo, la gente pudo meditar, realmente concentrarse en el mensaje de Dios y como la música de fondo lo sintió, ¿no? Pero sí lo puso a Dios por encima de todo y no dijo, oh, qué bonito cantas tú. Y, sí, pero también el Evangelio me ayudó. Si no, no, el Evangelio me ha dicho esto y no sabes cómo me has ayudado tú a través de la música. También nos puedes ayudar, Samuel, porque es importante
Sí, si no nos equivocamos al decirlo, que los fieles, cuando están sentados, estamos sentados, podemos acompañar a través del canto. Es muy importante claro, que claro, el director del coro nos ponga una nota o un registro que no solamente pueda cantar él, sino podamos seguirlo todos, ¿no? por supuesto. Por supuesto que la liturgia está hecha, en general la liturgia y el canto, por supuesto, para la participación activa de los fieles, porque esto no se trata de solistas. De hecho, el sacerdote, aunque él celebre la Eucaristía en el nombre y en la persona de Cristo y en el nombre de la Iglesia, pero el sacerdote forma un cuerpo con la asamblea. El sacerdote es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y no hay ningún cuerpo que no tenga cabeza o que no tenga cuerpo, y solo sea cabeza. Sería una cosa aberrante, sería una cosa deforme, ¿no? Por tanto, lo que se busca y lo ideal es que la asamblea participe, no que haya, como usted dice, un solista que canta muy bien, pero yo estoy en mi sitio y estoy como oyendo un concierto. En el fondo, se ha de buscar, dentro de lo que sea posible, la participación de los fieles. Por ejemplo, bueno, evidentemente enseñando los cantos lo primero, ¿no? Porque es muy importante. Si la asamblea no conoce los cantos, pues difícilmente. Es verdad que es muy difícil decir, vamos a hacer un ensayo para toda la parroquia, pero sí que es verdad que yo muchas veces, minutos antes de la propia celebración, por ejemplo, he ensayado brevemente lo que va a ser la antífona del Salmo responsorial. Una melodía, la he cantado 4 o 5 veces, he invitado a la asamblea a que lo cante. De esta manera, pues ha cantado. Luego, si hay que ensayar un canto, pues unos minutos antes se puede hacer como una cosa excepcional, ¿no? Vamos a cantar este canto, este es el estribillo. Por lo menos que suene y por lo menos que se vaya integrando dentro de la liturgia y pueda ser cantada por los fieles. Y por supuesto, que tenga un registro que los fieles puedan, que los fieles puedan cantar, evidentemente. Hay participación. Y Y no, la luego gente, cuidar, efectivamente, y, la letra, como he dicho antes. Sí, sí, siga. y que los fieles se van aprendiendo, porque algunas parroquias pueden tener la facilidad de tener los libros donde están las canciones o repartir copias de los temas musicales, Exacto. ¿no? O Sí, proyectarlo en el monitor, pero ya y por experiencia lo decimos que los fieles aprenden las canciones y solo lo van cantando, lo cantando. Esa es la importancia, ¿no? Y también tener en cuenta que la iglesia no se debe adaptar a los fieles. El Evangelio no se debe adaptar a nosotros los fieles. Nosotros debemos ir de la mano de Jesús, de la doctrina de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, no acomodarla a nuestra manera, tanto en la Sagrada Escritura como en la sí, liturgia de la música, ¿no? Ser fieles a la doctrina, apoyar al Papa, al Santo Padre, todo esto lo aprovechamos para recordarlo, pero también entra en la parte de la liturgia, tener respeto al Santo Padre, que aunque como humano pueda tener errores, como dice la Santísima Virgen. Por eso la tenemos nosotros de fondo en este mes dedicado a la Virgen de Fátima. La Virgen siempre nos recuerda en sus apariciones, no juzguen a mis hijos predilectos que le llaman a los sacerdotes, sino oren por ellos. Yo rezo por mi propia conversión día a día para que Dios me saque la paja de mi ojo, no la pelusa del ojo, y para ayudar a otras personas también a hacer lo mismo con mi ejemplo de vida. Pero recemos mucho con nuestro Santo Padre para que lo fortalezca en estos tiempos de lucha espiritual que está viviendo el mundo, y a nuestros sacerdotes apoyarlos, como ellos nos escuchan, acercarnos a ellos y decirle, Padre, con toda humildad, los laicos estamos para servirlos a ustedes, para protegerlos y también para decir las cosas cuando a veces como humanos ustedes se equivocan, pero nunca armar una división dentro de nuestra única iglesia, porque ahí es donde comienza todo. El enemigo eh, confunde, divide y destruye. Pero gracias a Dios, también a través de la música unimos no solamente los corazones de Jesús y de María, de San José con nuestro corazón, porque lo estamos alabando y bendiciendo, ¿no? Nos unimos como una familia. Qué importante es hablar de estos temas, Samuel, de la liturgia, de la música, la importancia. Tú como músico, ¿no puedes también recordar la diferencia? Porque nosotros cuando escuchamos órganos, no todas las iglesias tienen
¿Cuál es la diferencia para saber el Claro. término adecuado de órgano como piano, como órgano de tubos, ¿no? Sí. Vamos a ver, el órgano de tubos, yo cuando hablo de órgano, hablamos de órgano de tubos, es decir, Ujú, este instrumento que habrán visto, imagino, bueno, no en todas partes hay, como usted dice, ¿no? Pero este instrumento que suele tener pues diversos tamaños, es un instrumento que tiene mucha tradición en la iglesia porque es un instrumento muy antiguo. Pensemos que el órgano es un instrumento que ya en la época de los romanos existía en celebraciones paganas, ya había unos pequeños órganos que se utilizaban pues, en las representaciones del teatro, de las representaciones dramáticas ¿no? que se hacían en los teatros, etcétera. Es un instrumento pues, muy antiguo, es decir, tiene mucha tradición y que en la iglesia ha ido cada vez usándose más y ha ido pues haciéndose un instrumento grande, cada vez más capaz, hasta tener pues esos órganos impresionantes que podemos ver en las grandes catedrales. Otras iglesias más humildes pues no disponen a lo mejor de órganos de tubos, pero disponen de órganos electrónicos más asequibles y que muchas veces pues ayudan en la liturgia. Y como he dicho antes, otras veces pues los fieles de una parroquia pues ni tienen órgano, ni saben tocar el órgano, pero a lo mejor tienen una guitarra. Bueno, pues se puede hacer buena música con una guitarra siempre y cuando se sepa tocar con, iba a decir, con maestría o con gracia, ¿no? Y se puede hacer música adecuada con este instrumento, también con otros instrumentos, con un arpa, con una cítara. Hay mucho, con una, bueno, acompañando con otros instrumentos, con flauta, y los instrumentos siempre han tenido cabida dentro de la liturgia. El órgano no ha sido el único instrumento que ha sonado. Muchas veces en las capillas musicales de las catedrales, cuando el coro, que estaba organizado en cuatro voces, cuando el pueblo todavía no era capaz de participar, la capilla musical estaba compuesta por un coro distribuido en cuatro voces diferentes y cuando alguna de esas voces faltaba, pues un instrumento sustituía a esa voz. Es decir, que los instrumentos musicales han estado presentes siempre en la liturgia y siempre se ha compuesto para instrumentos musicales, no solamente para órganos. Pero el órgano tiene dentro de la historia de la Iglesia y de la tradición pues un peso importantísimo. Y es verdad que dice el Concilio Vaticano II que el órgano tiene esa capacidad lo estoy diciendo con mis palabras, pero bueno, de llevar, de potenciar y de llevar al creyente a través de su profundidad, de la profundidad del sonido del órgano, que es un instrumento tan versátil porque es un instrumento capaz de hacer muchos registros, es decir, muchos sonidos diferentes, más fuerte, más suave, de acompañar en la cuaresma a lo mejor cantos en la liturgia de la Pascua sonar con mucha más brillantez, etcétera. Pues es un instrumento muy versátil y que se amolda y que tiene también ese cierto parecido con la voz humana. De hecho, hay un registro en el órgano que se llama voz humana, porque tiene también esa característica. Bueno, el caso es que el órgano es el instrumento, por así decirlo, primordial en la liturgia. No es el único, pero tiene su importancia, su prevalencia dentro de la música litúrgica. Aún así, es verdad que hay pocos organistas. A veces a lo mejor tenemos una persona que sabe tocar el piano, pues no es lo mismo un piano que un órgano, evidentemente, ¿no? Porque un piano es, bueno, vamos a decir que un órgano y un piano que tienen en común, pues que se tocan con las manos porque tiene un teclado, ¿no? Es como decir si es lo mismo un clarinete que se toca con los dedos y tiene agujeros, o si se toca igual un oboe, que también tiene agujeros, pues no suenan igual, son instrumentos diferentes. Pues ciertamente el piano y el órgano son instrumentos diferentes. El piano es un instrumento que cuando se toca una tecla, el sonido no permanece, sino que al poco tiempo decae el sonido. Mientras que el órgano es un instrumento que al tocar su nota, el sonido se prolonga. Y además es un instrumento que tiene su sentido espiritual porque suele funcionar con aire. En la palabra aliento o aire en griego es neuma, de ahí viene espíritu. Neumático, los neumáticos de los automóviles se llaman neumáticos, bueno, en España le decimos neumáticos, porque tienen aire. El neuma significa el aire.
Y el instrumento del órgano es un instrumento que funciona con aire, que tiene unos grandes fuelles que dan aire, que dan sonido, que hace posible el sonido gracias al aire que se distribuye por los tubos. Entonces, tiene también ese sentido también de instrumento espiritual, instrumento que ayuda a la elevación, que ayuda al canto. Es impresionante, a mí me encanta, ¿no? Pero es verdad que en nuestra parroquia no solamente tocamos el órgano, sino que a veces tocamos el órgano junto a otros instrumentos, porque es un instrumento muy completo y que puede acompañar muy bien en la liturgia. Mm, qué bello es este tema que tenemos para profundizarlo y ampliarlo más. La misma Sagrada Escritura nos habla que uno que quiere dedicarse completamente a la evangelización lo puede hacer, dice vivir del Evangelio, pero no vivirse del Evangelio. Vemos a través que muy bien lo hacen algunos cantantes católicos que se dedican plenamente a ello. Ahora un poquito más difícil con esto de la inteligencia artificial, pero en tu caso, quisiéramos que aproveches este canal que también es tuyo, y de todos los oyentes, y de todos los invitados. Si das clases particulares de música, claro que no, presencial no es igual, pero hay algunas clases que tú lo puedas transmitir porque este programa, este canal Claro. llega a todo el mundo. Algo que quieras compartirnos con mucho gusto, que todo lo que desees también lo vamos a poner a la descripción de este video. Estupendo. Bueno, nada, yo actualmente, como decíais al comienzo de esta entrevista, bueno, pues yo ahora actualmente básicamente me dedico a estudiar órgano, también a acompañar en mi parroquia como salmista, como organista y demás. Y también colaboro con unas hermanas clarisas de aquí, de la ciudad de Lorca, con las que, bueno, pues hago mi misión de acompañarlas con el órgano y también de darles algunas clases, digamos, hacemos ensayos para aprender nuevos cantos que puedan dignificar la liturgia o mejorar en el canto, demás. Bueno, yo desde aquí, a quien nos pueda estar escuchando, hombre, yo me ofrezco pues para si alguien quiere profundizar, crecer en la liturgia, incluso, ¿por qué no? Que hay muchas clases online de este tipo, pues para hacer cursos de formación litúrgica o musical, es decir, yo estoy disponible, a mí me mueve esto porque me mueve el amor a Dios y me mueve el amor a la música, que es algo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿no? Entonces yo en ese sentido, pues estoy dispuesto y disponible para aquellos que deseen mayor formación o deseen mayor conocimiento o deseen conocer repertorio que puedan interpretar o incluso muchas veces cantos que gente a lo mejor que tiene una guitarra, que tiene una letra, pero no sabe ni siquiera decir qué acorde va aquí, porque yo no sé ponerle acordes a esta partitura. Bueno, pues para cualquier duda, para cualquier cosa que pueda ayudarle en el ejercicio digno de este ministerio o incluso solamente por formación, por conocimiento, para ejercer mejor este ministerio, pues yo aquí estoy. Sí que les animo a que puedan tomárselo no como simplemente pues una cosa que hago porque me ha tocado a mí, sino que es una misión que Dios encomienda, un servicio a la comunidad y que además no solo me dignifica a mí, sino que sobre todo la importancia que tiene, dignifica a la asamblea porque la lleva a exultar y la lleva a bendecir a Dios. Entonces, pues nada, yo por lo poco que pueda hacer, pues disponible estoy. Y ahora te pueden En escribir, mi canal estamos. me pueden buscar, bueno, sí, me pueden escribir. Yo tengo también unas cuentas en Instagram o en Facebook. En Instagram me pueden buscar como Samu Jazz. Samu Jazz se escribe Samu J-A-Z-Z, Samu Jazz, porque yo soy un gran también, me encanta también el jazz. Entonces, pero bueno, Samu Jazz, o pueden buscarme también en el Instagram de nuestro dúo musical que también se ha anunciado aquí antes, que se llama Tesitura Dúo. Tesitura con dos S, Tesitura Dúo. Entonces, a través de esa red o a través también de aquí de YouTube, yo tengo mi canal. Es verdad que yo no soy ningún youtuber yo no tengo nada de esto, pero sí que tengo también mi canal en YouTube que se llama Samuyas. Yo ahí simplemente subo cosas que me gustan y demás, no tengo ninguna
intención de hacer cosas para que, sí, hago lo que puedo, pero sin intención de buscar un protagonismo, ¿no? Pero Ah, que si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, o también lo pueden hacer quizá a través de ustedes, y yo estaré encantado de poder ayudarles en lo que necesiten. sí, vamos a poner a todos los datos debajo del video, queridos oyentes. En YouTube, ya saben, Samu Jazz, de jazz, de la música jazz, ¿no? Samu Jazz, Ujú. Sí. Samujazz, Así es, Samu Jazz. eso es. No, realmente te agradecemos porque nos has educado en cuanto a la liturgia, en cuanto a la música. Gracias por esa humildad que tú tienes, todos los conocimientos, como dice el Señor, lo que Él nos da, hay que saberlo compartir. También podemos vivir de Él, sí, pero también como tú lo haces, compartir todos tus conocimientos, toda tu música. Ahora que hablas de las Clarisas, por favor, a ellas nuestros saludos cuando mi esposa y yo estábamos en Radio María Perú, íbamos a los diferentes claustros, ¿no? Conventos, gracias a esas religiosas maravillosas. ¿Qué sería de nuestra alma, de nuestra humanidad sin las religiosas que sacrifican su tiempo, su vida al servicio de Dios en nuestra iglesia y los fieles? Gracias, hermanas religiosas en todo el mundo, por ese sí que al igual que la Virgen María, ustedes lo supieron pronunciar. Y este canal también es, diles que cuando gusten, nos podemos entrevistar todas las personas, sacerdotes, religiosos, laicos, músicos, todo lo que esté relacionado a nuestra Iglesia Católica o al interés común, podemos conversar a través de esta coloquial entrevista, como lo hemos hecho con Samuel. Eh, Mira, nosotros siempre decimos, es la primera vez y Dios permita en tu tiempo que así tú tienes tu canal, pero este medio, ora con el corazón también, para que tú puedas tener, como lo hablamos con mi esposa, algún programa solo, donde tú puedas desplayarte como el Espíritu Santo te inspire, que las personas te vean a ti. Nosotros ahora lo hacemos como primera vez como entrevista, pero ya sabes que este también es tu canal. Cuando gustes. Y gracias. ¿Y qué te parece si ahora, bueno, algunas palabras más que quisieras dirigir y una oración que nos pueda acompañar también? Sí, como final decir, bueno, pues agradecidos a vosotros, porque es verdad que yo normalmente rezo la liturgia de las horas, la rezo en casa o con mi breviario, es decir, con el libro correspondiente y tal. Pero es verdad que muchas veces cuando voy en el coche, en el automóvil, que voy a clases, porque me desplazo y demás, pues pongo vuestro canal pues para rezar las vísperas, la hora intermedia, e incluso voy a decir también que muchas veces cuando llego cansado a casa y ya me acuesto, y no puedo ni leer, me pongo por lo menos las completas que la pueda ir escuchando y recitando, ¿no? Y bueno, pues tengo que agradecer a vuestro servicio humilde porque verdaderamente se nota que no lo hacéis por buscaros a vosotros mismos. Y ya dije yo en su día, os dije, que me gusta la forma en la que lo hacéis porque no le ponéis, primero no le ponéis música de fondo a los salmos, que a mí muchas veces me han despistado, en otros canales que he visto, me despista la música de fondo. O sea, le ponéis una música entre salmo y salmo, pero después en la proclamación del salmo lo hacéis tal cual, sin nada de fondo. La música que ponéis, que suele ser gregoriano, me gusta porque le da ese toque también de esa referencia al gregoriano, ¿no? O a esos cantos, esos cánticos o himnos que ponéis a veces el Beni Creator y todo esto que al final, pues, a mí personalmente me gusta eso, ¿no? Y luego la manera sobria en la que lo hacéis, sin aspavientos, lo hacéis, se nota, pues como dice vuestro canal, con el corazón. Entonces, pues que mi enhorabuena, que podáis seguir sirviendo, haciendo posible que muchos puedan orar con la liturgia de las horas que está, como bien decís vosotros, ya termino con esto, para que todos los fieles podamos rezar, no solamente el clero ¿no? o las comunidades monásticas, sino todos los fieles podamos unirnos en esta oración de alabanza, uniéndonos a Jesucristo. Pues enhorabuena, gracias y que continuéis con vuestra misión, que es importantísima y que a muchos pues nos ayuda. No, gracias a ti, Samuel, y solamente para redondear lo que tú dices,
todo lo que hacemos de verdad es porque tenemos que hacerlo con la ayuda de Dios. Sin Él no podemos ni decir hola. Por experiencia lo digo, ¿no? Personal. O sea, yo no puedo hablar si no le pido a Dios, ¿no? Mi esposa y yo igual. Pero la confesión continua, una buena confesión, estar al día con los sacramentos y las oraciones de todos ustedes, los oyentes, que están rezando por nosotros, eso es lo que nos fortalece y lo que nos ayuda realmente a abandonarnos al amor de Dios, porque sin Él no podemos hacer nada. Sin la Virgencita, nuestra Madrecita linda, y San José, en unión con todos los ángeles que alaban a Dios, y nuestro ángel de la guarda lo hacemos con mucho cariño. Y mira, porque nosotros siempre estamos dispuestos a aceptar las correcciones y críticas, y una de las pruebas que hacíamos es ponerle fondo musical y una oyente con mucho cariño nos dijo, no distrae. Lo aceptamos con todo el amor porque era cierto y como tú lo estás confirmando ahora, y por eso que están los oyentes, para que juntos podamos caminar. Entonces lo ponemos en la, y ahora nos reafirma, ¿no? Gracias a Dios y gracias a Samuel. Entonces vamos a coordinar ya para otros temas que podamos compartir juntos. Que Dios te bendiga. ¿Cuál es tu segundo apellido? Porque hay mamás que le dicen, no mami, ese no es Sí. mi apellido. Ah, sí, bueno, yo soy Samuel Roldán Sánchez. Ah, Sánchez es más común. y saludos, no sé si Sánchez. también en España celebran el segundo domingo de mayo, el Día de la Madre. Lo celebramos el domingo pasado, es decir, el día 3. Oh, entonces muchas bendiciones a todas las madres lindas de España. Dios nos permita, ya lo hemos puesto, tenemos toda una lista que le hacemos a Dios, pero Él como buen padre nos dice cuándo, en el momento de su divina voluntad, queremos ir a España a conocer alguna parte porque es enorme ese país y tantas cosas lindas que conocer. Los peruanos estamos muy agradecidos de España cuando realmente nos hemos formado lo que es la verdaderamente historia y no lo que a veces no sabemos escuchar gracias a la evangelización de los misioneros, sacerdotes, religiosos de España. Siempre España y Perú va a ser también un solo corazón, como lo hacemos con Argentina y todos los países, ¿no? Porque todos tenemos que ser hermanos e ir a una patria en común que es el cielo. Entonces, ¿qué parece si nos compartes una oración como despedida, Samuel? Claro que sí. Pues damos gracias al Señor por este tiempo que hemos podido compartir. Damos gracias por esta oportunidad que nos da de poder vivir unidos a pesar de la distancia en una misma fe, en un mismo cuerpo que es la Iglesia. Y le pedimos al Señor pues que pueda concedernos en nuestro corazón el amor a Él, el amor a Jesucristo, el amor a la Iglesia, y también pues el amor a la liturgia para el mejor servicio de Dios y de los hermanos. Y que también nos conceda pues a todos los que tenemos esta misión de cantar, de poner música y de poner la voz a la palabra de Dios, pues la humildad y el espíritu del rey David para poder hacerlo con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón pues siempre puesto en la voluntad de Dios, que es lo más importante. Pues nada, se lo pedimos así al Señor y pues si os parece se lo pedimos con la oración que el mismo Cristo nos enseñó y por eso juntos nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan de pan de cada cada día. día. Perdona nuestras Perdona nuestras ofensas, como ofensas, también como también nosotros nosotros perdonamos a los perdonamos que nos a los ofenden. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer caer en en la la tentación tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. 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 Muchas gracias. Entonces nos despedimos, como siempre lo hacemos, y tú también nos vas a acompañar. Nosotros decimos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿Quién 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 contra 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 nosotros? 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 Bendiciones a todos. Gracias.